Buenas noches, alumnos. Ahora sí, creo que podemos iniciar, ¿no? Buenas noches, doctoras. Ya podemos iniciar. Perfecto. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un gran grupo de enfermedades que son un capítulo aparte de la dermatología, que son las enfermedades ampollares. Entonces, para hablar de enfermedades ampollares, lo primero que tendríamos que recordar es que es una ampolla. Y para definir una ampolla, ¿quién podría ayudarme? Vamos a- Me ayuda a definir qué es una ampolla. Bueno. La ampolla es una lesión elemental primaria o secundaria, chicos. Bueno, la ampolla es una lesión primaria elevada que es clínicamente circunscrita, unilocular, tiene una sola cavidad, cuyo contenido es líquido y es mayor de 0,5, lo van a encontrar en 0,5 centímetros, lo van a encontrar en algunos textos, pero para hacer eh, em, consenso, vamos a decir que es mayor de 1 centímetro cúbico, de 1 centímetro, ¿no? Entonces acá es lo que vemos, ¿no? Una lesión unilocular de contenido líquido, acá vemos múltiples lesiones mayores de 1 centímetro. Entonces, como definición, las enfermedades ampollares son dermatosis que se caracterizan por la presencia de estas lesiones elementales, que son las llamadas ampollas, que pueden aparecer tanto en piel como en mucosas y en ambas, ¿no? En piel o en mucosas. Y las ampollas se localizan en epidermis o a nivel de la unión dermoepidérmica, o sea, en las partes más superficiales de la piel. Y básicamente estas se van a formar por 5 mecanismos. El primero, que es la esponjiosis, que es el edema extracelular, que se producen en las inflamaciones. La cantólisis, que es aquella que produce formación de ampolla porque van a haber una destrucción entre los puentes intracelulares, estos puentes que unen queratinocito con queratinocito se rompen, se desprenden, quedan células flotando y el líquido inflamatorio llena estos espacios de las células que estuvieron antes unidas unas con otras y se forma la ampolla, ¿no? Esa sí es la cantólisis. Luego, pérdida de la cohesión dermoepidérmica, o sea, cuando hay una separación a nivel de la unión dermoepidérmica, que sería la membrana basal. Luego, citólisis, cuando hay un daño en los queratinocitos, por ejemplo, cuando hay una quemadura o un daño celular. Un segundito. Y la degeneración balonizante, que es el edema intracelular, que es lo que vemos normalmente en las enfermedades ampollares, como por ejemplo en las enfermedades virales, ¿no? En un herpes, donde el virus ingresa a intracelular en la piel y causa un daño a nivel de los queratinocitos. Este queratinocito, al ser cambiado estructuralmente, es no reconocido y se produce una apoptosis propiamente o la muerte celular, ¿no? Entonces, estos son los 5 mecanismos por los cuales vamos a evidenciar la formación de ampollas.
Entonces, si buscamos causas de ampollas, van a darse cuenta ustedes que existen múltiples causas de ampollas, desde las genodermatosis, que son enfermedades ampollares congénitas, infecciones, como ya conversamos, por ejemplo, en el caso del virus del herpes o enfermedades estafilocócicas, como por ejemplo en el impétigo ampollar, que ya deben haber visto ustedes. Luego, causas físicas, quien no alguna vez ha sufrido una quemadura, sufrió citólisis de las células y lógicamente se va a formar una ampolla, o en las quemaduras químicas, o en la fricción, quien no ha usado una ropa, un zapato que pronto ha estado friccionando la zona del talón, es bastante frecuente y por ende la formación de ampollas. Enfermedades metabólicas, existen presencia de formación de ampollas en la diabetes o en la porfiria cutánea tarda, por ejemplo. Luego, formación de ampollas por una reacción a un agente externo, como son las toxicodermias o alguna reacción por picaduras. Quien no ha tenido una reacción o quien no ha visto algún familiar que ha tenido una reacción y producto de la reacción de una picadura, pues se forman incluso ampollas. Y luego viene el gran grupo de enfermedades que son las enfermedades ampollosas autoinmunes, que es el tema del día de hoy. Entonces, las enfermedades ampollares, si las clasificamos de forma etiológica, hemos visto ya las causas probables, pero si las clasificamos por la etiología, vamos a ver que existen las congénitas, donde va a haber un defecto estructural de las proteínas de las uniones intercelulares o de la epidermis con la dermis, que es el gran grupo de las genodermatosis, de las que ya hemos mencionado, y las adquiridas, donde va a existir proteínas que se alteran por la producción o por la unión posterior a esta proteína, a ciertos anticuerpos que produce el paciente, formando así pues estas enfermedades inmunoampollares, ¿no? Entonces, acá un pequeño cuadro para que se puedan ustedes llevar. Las enfermedades ampollares las podemos dividir en congénitas. Acá está el gran grupo de las genodermatosis, a la cabeza la que es la epidermolisis ampollosa con sus variedades epidermolíticas, yunturales y dermolíticas, que no es el tema de hoy, y el gran grupo de las enfermedades ampollares adquiridas, que aquí van a estar las no inmunológicas, que pueden ser por una causa física, por una causa infecciosa, por una causa metabólica, como ya hemos mencionado, y el grupo que vamos a tocar el día de hoy, que son las enfermedades ampollares adquiridas inmunológicas, donde va a haber un agente propio que es reconocido como un autoantígeno y un autoanticuerpo que lo van a formar los mismos pacientes, ¿no? Entonces aquí están dos grupos importantes. Acá están las enfermedades inmunoampollares acantolíticas y las no acantolíticas. Dentro de las enfermedades acantolíticas están el gran grupo de los pénfigos con su forma clásica. Aquellos pénfigos pueden ser superficiales en la piel, en la epidermis básicamente, con la formación de una ampolla subcórnea. Está el pénfigo foliáceo con su variedad eritematoso, y están las formas profundas, donde la ampolla se va a localizar a nivel de la zona suprabasal de la epidermis, y acá está el grupo del pénfigo vulgar con su variedad pénfigo vegetante. Existen otras formas un poquito más raras de pénfigos, como son el pénfigo herpetiforme o el pénfigo paraneoplásico. Y dentro de las no acantolíticas van a estar los pemfigoides ampollares, pemfigoides de mucosas, la dermatitis herpetiforme, que sí es del tema de hoy, es parte del tema de hoy. Entonces, vamos a tocar el gran grupo de las enfermedades inmunoampollares. Acuérdense, enfermedades ampollares adquiridas, las inmunológicas. Este es el grupo de hoy, ¿ya? Entonces, si definimos a las enfermedades inmunoampollares, son un grupo heterogéneo de enfermedades adquiridas caracterizadas por presencia clínica histopatológica de ampollas. Ahora, las características de las ampollas van a variar dependiendo de cada cuadro clínico, sí, pero es la presencia de ampollas la que las caracteriza. Y la patogenia va a estar determinada por la presencia y acción de los autoanticuerpos dirigidos contra los propios antígenos de la piel. Y dependiendo de la localización de estos
autoanticuerpos van a dar las diferentes características clínicas de cada enfermedad ampollar. Entonces recordamos la piel normal, ¿no? Si empezamos de las capas más superficiales a las capas más profundas, solo un recordaris para que sea más fácil, está el estrato córneo, está el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. Y en palmas y plantas, estrato lúcidos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo lo vemos en una biopsia normal? La capa córnea, que es la que más capitas tiene, el estrato granuloso, como vemos acá, con los granos de Gotland, por eso se ve más oscuro, el estrato espinoso y la capa basal, que es una única capa, ¿no? Por encima de la membrana basal. Entonces, recordando esto, también debemos recordar que los queratinocitos no están sueltos en la epidermis, ¿no? Forman toda los queratinocitos están en toda la zona de la epidermis, sin embargo, están unidos uno a otro a los costados y hacia arriba por unos puentes de polipéptidos que se llaman desmosomas. Entonces, estos desmosomas, como les decía, son uniones interqueratinocíticas que tienen muchos componentes, no están formados por eso, y son muchas proteínas las que los conforman. Si ven ustedes, miren, cada colorcito es una proteína. Entonces tenemos la desmocolina, la placofilina, la placoglobina, esta quiero que recuerden, la desmoplaquina, la hemiplaquina, la periplaquina y la desmogleína, que es una caderina importante que ustedes también recuerden en esta clase. Miren acá, donde está la placoglobina, está prácticamente intracelular, y la desmogleína que tiene una parte intercelular. Entonces, este es el desmosoma, ¿no? Este es el queratinocito, este es el queratinocito, esta es la unión queratinocítica, que es el desmosoma. El desmosoma tiene tres partes, dos partes intracelulares, que son las placas, y una parte extracelular, que es el centro. Y fíjense cómo las desmogleínas están dentro del centro y dentro de la placa, o sea, son intra y extracelulares, y unen estos queratinocitos uno a uno. Esto se ve en la histopatología, ¿no? Son puentes que unen queratinocito con queratinocito. Entonces, son estas estructuras, parte de los desmosomas, los que van a ser reconocidos como autoantígenos, los que van a ser reconocidos como proteínas extrañas al organismo, ¿no? Son proteínas absolutamente normales, componentes absolutamente normales, pero que en ciertos pacientes que padecen de estas enfermedades inmunológicas son reconocidos como autoantígenos. ¿Cuáles son los principales? La desmogleína y la placloglobina para lo que vamos a ver el día de hoy. Y los queratinocitos, a su vez, además de estar unidos entre ellos por desmosomas, se unen en la capa basal, que es la que está unida a la membrana basal, se unen queratinocito con membrana basal por unas estructuras que se llaman hemidesmosomas, que son estos anclajes que están acá uniendo el queratinocito en la parte de su base con la membrana basal. Hemidesmosomas. Esto lo vamos a ver, o estos hemidesmosomas son los que se van a comportar como autoantígenos en las enfermedades inmunoampollares no acantolíticas. Estos son, los desmosomas son las estructuras que se van a comportar como autoantígenos en las enfermedades inmunoampolares acantolíticas. Entonces, este es el hemidesmosoma, acuérdense, son las estructuras que unen el queratinocito con la membrana basal. De la membrana basal, ¿no? Que tiene su lámina lúcida, su lámina densa y subdensa. Entonces, estas son estas fibras que están acá en el hemidesmosoma son las que van a ser reconocidas como extrañas para el organismo. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta?
Doctora, disculpe, el lemidesmosoma es en las no acantolíticas, ¿cierto? Claro, sí. Ujú. Ay, gracias. Acuérdate que es la cantolisis es la ruptura de los puentes que unen los queratinocitos. En la membrana basal está el queratinocito basal con la membrana basal. Entonces ahí no hay acantolisis. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces seguimos. Entonces hemos clasificado, ¿se acuerdan? Por cómo se forman las ampollas, las acantolíticas y no acantolíticas. Entonces, este es el gran grupo de las enfermedades acantolíticas, donde vamos a ver la presencia de una ampolla intraepidérmica. O sea, la ruptura de estos puentes intercelulares van a generar una ampolla intraepidérmica. Entonces, acá están dos gran grupos, ¿verdad? Los pénfigos superficiales, aquellos que va a haber, que la ampolla va a estar localizada a nivel subcórneo o a nivel de la capa granulosa propiamente, y los pénfigos profundos, aquellos donde la ampolla va a estar localizada por encima de la capa basal, donde se forma una ampolla suprabasal. Entonces, en el grupo de los pénfigos superficiales está el pénfigo foliáceo con su variedad eritematosa y fuego salvaje. Y en el grupo de los pénfigos profundos, o sea, donde la ampolla está más profundamente en la epidermis, más abajo en la epidermis, tenemos el gran grupo del pénfigo vulgar con su variedad vegetante, pero también tenemos el pénfigo herpetiforme, el pénfigo paraneoplásico y la dermatitis purigea, que no será tema de hoy. Y en el gran grupo de las enfermedades no acantolíticas están el gran grupo de los pénfigoides. El pénfigoide ampollar, el pénfigoide cicatricial, el pénfigoide gestacional, la epidermolisis ampollar adquirida, que no es tema de hoy, y la dermatitis herpetiforme, que sí la vamos a ver el día de hoy. Pénfigos. Entonces vamos a hablar de enfermedades inmunoampollares acantolíticas o no acantolíticas. Acantolíticas, doctora. Acantolíticas, ¿verdad? Perfecto. Entonces estamos entendiendo. El pénfigo viene del nombre pénfix, que significa ampolla o bula. Es un gran grupo de enfermedades intraepidérmicas crónicas en la que los autoanticuerpos son tipo IgG en su mayoría, porque si ven en sus diapositivas anteriores hay un pénfigo por IgA, pero que no es tema de hoy, ¿ya? En su mayoría son autoanticuerpos tipo IgA que se dirigen contra la superficie celular de los queratinocitos. Ya les he enseñado dónde están esas estructuras, lo que puede dar una pérdida de la adhesión intercelular y eso se llama como acantolisis. Existen tres formas principales que vamos a desarrollar el día de hoy, que es el pénfigo vulgar o pénfigo profundo. ¿Por qué? Porque la ampolla está localizada en la parte más profunda de la epidermis, por encima de la capa basal, o sea, a nivel suprabasal. El pénfigo superficial, o también llamado pénfigo foliáceo, donde la ampolla se va a localizar a nivel subcórneo o intragranuloso, y el pénfigo paraneoplásico, que se parece mucho al pénfigo vulgar, que es intraepidérmico. Entonces, el gran grupo de los pénfigos se puede presentar tanto en hombres como mujeres en igual proporción, pero se caracteriza por aparecer más en los pacientes adultos, ¿no? Entre los 50 y 60 años. El pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo tienen bastante similar presentación, salvo en el grupo Fuego Salvaje, que vamos a ver que es un pénfigo endémico. Ya les voy a explicar por qué, donde en ciertas zonas es endémico y en esas zonas su proporción es 17:1. Entonces, para que quede más claro aún, como en toda enfermedad inmunológica va a haber un autoanticuerpo, o sea, una parte nuestra, una estructura nuestra que es no reconocida como propia y por ende son autoanticuerpos.
va a haber un autoantígeno. Nosotros mismos hacemos que existan, que nuestras mismas células produzcan autoantígenos que atacan a nuestras estructuras que se comportan como autoanticuerpos, ¿no? Perdón, que fabricamos autoanticuerpos que atacan parte de nosotros que son autoantígenos, ¿no? Cosas naturales de nosotros que son autoantígenos. Entonces, los antígenos van a ser autoantígenos implicados en la aparición de los pénfigos. ¿Quiénes son estos autoantígenos? ¿Se acuerdan? ¿Quién les dije? La desmogleína y la placoglobina. Ya, ¿cierto? Ya, entonces esos son como que los más importantes, ¿no? Entonces, ¿y qué formaban? Los desmosomas, ¿no? El desmosoma tenía varios componentes. Y estos componentes, exclusivamente estos componentes que formaban los desmosomas, eran los que finalmente se comportaban como autoantígenos. Entonces, los autoantígenos implicados en la aparición de los pénfigos son componentes, son parte de los desmosomas, y estos desmosomas ya sabemos que son responsables de la adhesión celular. Pero también estos pacientes van a crear autoanticuerpos, o sea, reconocen a estos antígenos naturales, a estas estructuras naturales como autoantígenos y generan autoanticuerpos tipo IgG en su mayoría, que son dirigidos justamente contra estos autoantígenos de la superficie de los queratinocitos, que es parte de los dermosomas. El mecanismo por qué se produce la cantólisis ahora es incierto, existe cierta predisposición genética, pero no se sabe por qué. Entonces, nuestros autoanticuerpos serían los inmunoglobulina G y nuestros autoantígenos serían parte de los desmosomas. Nos quedamos con eso, parte de los desmosomas, porque vamos a desglosar la parte de los desmosomas al momento de ver cada penfio. Entonces, esta figurita ya la hemos visto, solamente para aclarar que este es el desmosoma que une queratinocito con queratinocito y son sus estructuras que lo forman los que van a ser reconocidos como autoantígenos. Entonces, en los pénfigos profundos, en su principal representante, que es el pénfigo vulgar, con su variante pénfigo vegetante, que tiene diferente clínica, tiene igual histopatología, pero diferente clínica. ¿Quiénes van a ser los autoantígenos? La desmogleína 1, la desmogleína 3 y una placoglobina, ¿no? Proteína de placa de 85 kilodaltos, que es la placoglobina. Entonces, en el pénfigo vulgar, quiero que se acuerden que si bien existe o es responsable como autoantígeno la desmogleína 1 y 3, la que mayor predomina o la que mayormente aparece en sus inicios es la desmogleína 3. Y esta va a producir, este ataque contra estos autoantígenos va a producir que exista una ruptura a nivel de las capas superficiales de la epidermis, produciendo así la aparición de una ampolla a nivel suprabasal, o sea, en las partes más profundas. En el pénfigo foliáceo, que son los pénfigos superficiales con su variedad pénfigo eritematoso y fuego salvaje, los que se van a comportar como autoantígenos va a ser la desmogleína 1 y nuevamente acá la placoglobina, que es la misma proteína de 85 kilodaltos, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer una síntesis en el pénfigo profundo, desmogleína 1, principalmente desmogleína 3, y en el pénfigo foliáceo, la desmogleína 1 son los autoantígenos. La desmogleína 1 van a ver ustedes que está en mayor proporción en las capas más superficiales de la epidermis. Por ende, cuando hay un ataque ahí, pues lógicamente la ampolla o la destrucción, la formación de la ampolla va a ser en las capas más superficiales, donde generalmente a nivel de la capa subcórnea. ¿Y quién está por debajo de la capa subcórnea? La capa granulosa, ¿no? Entonces aquí es donde se produce, o intragranulosa o subcórnea, de las dos formas lo pueden llamar. Y la otra variedad de pénfigos, que es el pénfigo paraneoplásico, que básicamente la creación de estos autoantígenos es por una reacción cruzada autoinmunitaria de la neoplasia que está
produciéndose, ¿no? Donde se van a comportar como autoantígenos la desmogleína 1 y la desmogleína 3 y las familias de las desmogleínas. Y la ampolla acá generalmente no tiene una localización tan exacta como las dos anteriores, pero es intraepidérmica sí o sí porque hay acantólisis. Ya, aquí quiero que presten atención, porque si bien les he dicho que es incierto por qué se produce la acantólisis, y por qué en un sitio diferente al otro, existen teorías. Y yo creo que esta teoría es bastante, resume bastante lo que pasa en los pénfigos y nos permite a nosotros entender algo que probablemente para ustedes que recién lo están tocando va a ser un poco más árido. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades inmunoampollares, dijimos que estas pueden producirse en la piel o pueden producir ampollas en la piel, en la mucosa o en ambas, ¿verdad? Entonces, quiero que vean en este gráfico, lo que vemos es el gráfico de la piel, el gráfico de la mucosa y qué es lo que ocurre en el pénfigo foliáceo. El gráfico de la piel, el gráfico de la mucosa y qué es lo que ocurre en el pénfigo vulgar. Y estas imágenes que están en triángulos invertidos y triángulos hacia arriba, el turquesa y el verde, nos representan la proporción de la distribución de las desmogleínas. Por ejemplo, en el caso de la piel, vean ustedes cómo la desmogleína 1 estaría en mayor proporción en las capas superficiales de la piel, o sea, estamos hablando de la capa córnea y capa granulosa, y en menor proporción en ¿dónde? En las capas más profundas. A diferencia de la desmogleína 3, que está en menor proporción en las en mayor proporción, perdón, en las capas profundas y menor proporción en las capas más superficiales. Diferente es lo que pasa en mucosa. En mucosa tenemos menor proporción de desmogleína 1 y mayor proporción de desmogleína 3. Entonces, si yo tengo autoanticuerpos, en el caso del pénfigo foliáceo, que dijimos que cuáles eran diríamos el target. ¿Se acuerdan? La célula target, ¿cuál sería? La desmogleína 1. La desmogleína 1, ¿no? Entonces, si en el pénfigo foliáceo yo voy a tener autoanticuerpos tipo IgG, autoanticuerpos y tipo IgG, que me van a atacar ¿qué cosa? La desmogleína 1. En el caso de la piel, que está en más proporción en las capas más profundas, ¿dónde se localizará la ampolla? ¿O dónde estaría en mayor proporción la cantolisis? ¿En las capas más superficiales o en las capas más profundas? En las más superficiales. En las más superficiales. Mira, tú tienes autoantígenos, ¿no? Estos de acá se comportan como autoantígenos. La mayor proporción de desmogleína 1 está acá. Estos son los que mantienen unidos los queratinocitos y tengo mayor proporción de desmogleína 1. Pero también tengo autoanticuerpos ¿contra quién? Contra la desmogleína 1. Entonces, al tener yo mayor proporción de desmogleína 1, me va a lograr romper estos puentes que unen los queratinocitos. Miren la diferencia que pasa en mucosa. En mucosa hay poca proporción o habría poca proporción de desmogleína 1 y mucha proporción de desmogleína 3. Entonces, cuando vienen los autoanticuerpos a tocar esta poca proporción de desmogleína 1, ¿quién compensa? La desmogleína 3. Es por eso que en el pénfigo foliáceo, donde el autoantígeno es la desmogleína 1 y está en mayor proporción, hay ruptura a nivel de las capas superficiales de la piel.
En cambio, al estar en poca proporción en mucosa, estos anticuerpos atacan la desmogleína 1, pero al estar en tan poca proporción en mucosa, la desmogleína 3 se mantiene indemne, compensa y la piel no se abre, no se rompe y no se forman ampollas. ¿Se entendió? Sí, doctora. ¿Sí? Ya. Entonces, lo mismo va a pasar en el pénfigo vulgar. ¿Quién dijimos que era el autoantígeno en el pénfigo vulgar? La Desmogleína desmogleína 3. tipo 3. La desmogleína 1 y 3, ¿no? Generalmente, los pénfigos inician con compromiso de mucosa. Los pénfigos vulgares, ¿ah? Inician con compromiso de mucosa. Y posteriormente ya tienen compromiso de piel. Entonces se cree que primero existe un autoanticuerpo contra la desmogleína 3 exclusivamente y luego ya tenemos autoanticuerpos contra la desmogleína o ya presentan autoanticuerpos contra la desmogleína 1 y 3. Entonces esto es al revés, ¿no? Si en el caso del pénfigo vulgar tenemos autoanticuerpos contra desmogleína 3, pero tenemos más proporción de desmogleína 1, compensa la presencia de la desmogleína 1 y no habrá ampollas. Pero en mucosa vemos que tenemos mayor proporción de desmogleína 3 y hay autoanticuerpos contra la que está en mayor proporción, que es la desmogleína 3, y lógicamente no va a haber quien compense, este poquito no me va a compensar y se forma la ampolla. En casos posteriores donde hay autoanticuerpos contra desmogleína 3 y 1, pues acá ya no compensa a ninguno y van a haber ampollas tanto en piel como en mucosas. Con esto, ¿qué les quiero traducir? Que en el pénfigo foliáceo vamos a tener presencia de ampollas a nivel de la piel, raro, rarísimo en mucosa, y en el pénfigo vulgar inicialmente aparecen lesiones en mucosas, predominantemente en cavidad oral, y cuando con el pasar de los años esto se va incrementando, puede haber compromiso a nivel de la desmogleína 3, desmogleína 1 y podemos tener ampollas a nivel de piel y mucosa en ambos. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctora. Perfecto. Entonces seguimos avanzando. Entonces, localización en ampollas en pénfigo. Dijimos que el pénfigo foliáceo con su variedad eritematosa era un pénfigo superficial o profundo. Superficial. Superficial. ¿Cuál es el autoantígeno? Desmogleína 1. Desmogleína. Desmogleína 1. ¿Cuál es el autoanticuerpo que les dije? IgG. IgG. ¿Y dónde se localiza la ampolla? En las capas más superficiales. Exactamente a nivel subcórneo o Órgano intragranuloso, con ¿verdad? nivel. Muy bien. En el pénfigo vulgar es un pénfigo profundo, donde va a haber una cantolisis a nivel suprabasal. La ampolla va a estar localizada justamente, acá está la hilerita de capa basal. La ampolla va a estar localizada a nivel suprabasal y este es una ampolla de localización suprabasal, pues, ¿no? Y este es el pemfigoides, que son, acuérdense que les dije por debajo de la membrana, por debajo de la capa basal que estaba a nivel de la membrana basal, ¿no? Entonces quiero que se acuerden la cantidad de techo que hay en cada ampolla, miren. Qué delgadito es el techo de esta ampolla, un poquito más grueso el techo de esta ampollita del pénfigo vulgar porque es profundo. O sea, acá hay poquitas capas, ¿no? Pero ustedes saben que hay un montón de capitas más. Y miren qué cubierto está el techo de la ampolla del penfigoide. Entonces iniciamos con el pénfigo vulgar o pénfigo profundo. El pénfigo vulgar se caracteriza por ampollas flácidas sobre una piel sana o eritematosa que tiene un contenido seroso
y que son muy frágiles. Las ampollas tienden a erosionarse y tienen la característica de después de que erosionan, estas erosiones suelen ser muy dolorosas, como ya hemos visto y por qué afecta piel y puede afectar también mucosas, como ya les hice, como ya les manifesté. La primera mucosa que se afecta suele ser la mucosa oral. Generalmente son pacientes que pues acuden a la consulta porque refieren a ser aftas o heridas recurrentes a nivel de cavidad oral. La colocalización más frecuente es cuero cabelludo, pliegues inguinales axilares, ombligo, región submamaria y cara. Existe un signo que es el signo de Nikolsky, que es la digitopresión que se realiza en la zona contigua a la ampolla. Se presiona la piel que está contigua a la ampolla, a una zona donde hay ampolla, y esa presión va a producir acantolisis. Y en la zona que estamos presionando, formación de nueva ampolla. Ese es el signo de Nikolsky. ¿Ya? Que es patognomón o es muy, muy frecuente en los pacientes con PENFIG. Y las lesiones, al ser superficiales, van a curar muchas veces dejando parches hiperpigmentados, pero no dejan cicatriz. Entonces, esto es una de las primeras presentaciones, ¿no? La presencia de zonas erosivas y a esto se le llama ampollas flácidas, ¿no? Que es que yo les digo también ampollas chorreaditas. No son ampollas totalmente llenas de líquido. Cuando la ampolla se destecha o erosiona, dejan estas úlceras que suelen ser bastante dolorosas para el paciente. Ya acá vemos, ¿no? Zonas erosionadas, presencia de escamas. Acá ya una ampolla, la zona erosionada un poquito más seca. Para el diagnóstico del pénfigo vulgar, si estuviéramos, digamos, lejos de una zona donde podemos hacer una biopsia, un test de SAN nos ayuda. Que se hace con una lámina, se rompe el techo de la ampolla, se toma una muestra de la parte profunda de la ampollita y esto se mira al microscopio. Cuando los queratinocitos se separan uno del otro, o sea, se rompen estos puentes que unen queratinocito con queratinocito, de lo que ustedes han visto en sus láminas, que los queratinocitos de la zona más profunda hacia la zona más externa van haciéndose más alargaditos. Al romperse estas uniones interqueratinocíticas, estos se quedan solos y ya no se ven como células alargadas, sino se ven como células más redondeadas. Estos son llamados queratinocitos acantolíticos, ¿no? Son como pequeños huevitos que se forman uno al lado de otro y son absolutamente solos. Pero lo que más nos ayuda es un diagnóstico histopatológico, ¿no? En donde vamos a encontrar a la zona del destechamiento o de la ampolla. Una característica es ver esta zona, ven acá los queratinocitos basales, cómo están pegados a la membrana basal, formando una sola lámina o una sola hilera. A esto se le llama como si estuvieran formando lápidas, una al lado de otra. ¿Ya? Y estas células redonditas son las células acantolíticas. Si hacemos inmunofluorescencia, lo que vamos a detectar es la presencia de inmunoglobulina G, donde pues por encima de la capa basal, ¿no? Entonces vemos acá cómo pinta a nivel de la capa basal los IgGs. Y también se puede hacer inmunofluorescencia directa pues en suelo del paciente, ¿no? Pénfigo vulgar. El diagnóstico diferencial va a ser la estomatitis herpética, en realidad enfermedades pues, que puedan presentar lesiones erosivas, ampollas en cavidad oral, que es lo que frecuentemente se afecta, ¿no? Eritema multiforme, que también puede haber afectación a nivel de mucosa, síndrome de Steven-Johnson, por eso son cuadros un poquito más aparatosos, ¿no? O el mismo pemphigoide ampolloso si tuvieran compromiso a nivel de cavidad oral. Al ser enfermedades inmunológicas, donde hay pues producción de autoanticuerpos, lógicamente el tratamiento tiene que ser inmunosupresión.
Para eso existe la corticoterapia sistémica, en la que usamos en dosis orales prednisona a 1 miligramo por kilo por día, en promedio 3 a 7 días, esperando que ya no aparezcan nuevas lesiones y luego vamos descendiendo, pero se da el tratamiento por largos meses. O pulsos de metilprednisolona, ¿no? Donde damos grandes cantidades de metilprednisolona vía endovenosa para bajar de forma un poco más rápida, pues, esta carga inmunológica. Otros medicamentos ahorradores de corticoide, porque acuérdense que este tratamiento va a ser largo, son enfermedades crónicas, sería el acetropina, el micofenolato, la ciclophosphamida. Medicamentos específicos, los conocidos biológicos, como el rituximab, que lo que hace es inhibir justamente a los linfocitos B para evitar la producción de los autoanticuerpos tipo IgG, ¿no? Contra la desmogleína. Luego está otro pénfigo profundo, que es, es la variedad del pénfigo vulgar, que es el pénfigo vegetante, cuya característica clínica es una variante del pénfigo vulgar, ya mencionamos, es que es reactivo en la piel. Aquí también inicialmente vamos a ver ampollas, estas ampollas se destechan, producen erosiones, pero a diferencia del pénfigo vulgar, donde vimos que solamente quedaban zonas hiperpigmentadas y no dejaba cicatriz, acá lo que queda secundariamente son la aparición de vegetaciones, ¿no? Entonces, muchas veces se inician como lesiones tipo pustulares, ampollas, y estas se generan en vegetaciones. ¿Dónde se localizan? Se van a localizar generalmente en zonas intradriginosas, es muy frecuente verlas en axilas, en ingles, pero también en cuero cabelludo y cara. Existen dos tipos, ¿no? El subtipo de Newman, que se va a presentar en las axilas, en la región inguinal, comisuras labiales, pliegos. Ese subtipo de pénfigo profundo suele ser más agresivo y es de pronóstico muy semejante al pemfigo vulgar. El de Hollow es menos severo y generalmente afecta a la zona sacrolumbar, iniciándose como presencia de pústulas, igual va a dejar zonas vegetantes. Y estas son las zonas vegetantes. Acuérdense cuando vimos en las imágenes anteriores eran lesiones erosivas que iban secando, como vimos en la progresión de las láminas, iban dejando manchitas. Acá lo que vemos es estas vegetaciones. Si ustedes ven, son como placas que quedan sobre la piel, ¿no? Secundariamente a la zona inflamatoria. Acá se ve mucho más, ¿no? Ven cómo se aparecen más en las zonas de las flexuras, en las zonas flexuras de las axilas, de las ingles, miren, ¿no? Múltiples placas y zonas erosivas. Nuevamente acá lo que vemos son presencia de costras en la superficie del tórax. Y bueno, pues acá también vamos a ver lo mismo, ¿no? La ampolla es a nivel suprabasal. Luego tenemos la otra variedad de pénfigos, que son los pénfigos superficiales. El pénfigo foliáceo es el más representativo. Aquí vamos a ver que tienen dos fases, ¿no? Una fase de inicio que predomina porque aparece como una piel eritematosa, con secreción serosa, generalmente se desarrollan erosiones, este, lo que más se afecta es la piel, rara vez mucosa. Si vemos distribución, aparecen generalmente zonas seborreicas, cara, cuero cabelludo, tronco, es lo que más se afecta. Y al ser pénfigos superficiales y a la ampolla estar localizada a nivel de la zona subcórnea, a nivel de la zona granulosa, el techo de la ampolla está compuesto por capa córnea, básicamente. Entonces estas ampollas de techo casi no tienen estructura. Entonces van a ser, uno, muy superficiales y al tener solo de techo la capa córnea, muy frágiles. Muchas veces a estos pacientes no les vemos las ampollas, ya cuando nosotros los examinamos lo que vemos es solamente zonas erosivas y lo diagnosticamos básicamente por la topografía, o sea, por las zonas seborréicas que suele afectar. Esa es en la fase de inicio. En la fase seca, ya estas zonas
erosivas se van secando, van formando costras y lo que vemos básicamente son escamas. Pueden ser presentaciones localizadas, pueden ser presentaciones generalizadas, pero aquí también vamos a ver el signo de Nikolsky positivo. Entonces, como ya les dije, son zonas erosionadas y posterior a ella, pues la formación de costritas, ¿no? Nuevamente zonas erosionadas y la formación de costritas. Si ven en estos pacientes, a diferencia de en el pénfigo vulgar que sí pudimos ver clínicamente ampollitas, acá básicamente no se ve. Y miren la distribución, ¿no? Zonas seborreicas, zonas de tórax, cara, cuero cabelludo es lo que más se afecta. Miren acá, pues, zona seborreica, ¿no? Zona T de rostro y tórax. Nuevamente acá, afectación a nivel de tórax. Lo que vemos son escamas, erosiones, pero no ampollas. Hablamos que dentro del pénfigo superficial estaba su variedad eritematosa, ¿no? Esta es una variante donde vamos a ver lesiones escamosas, costrosas, pero generalmente estas se ubican en la región malar y tienen una distribución muy parecida a lo que se presenta en el lupus, como tipo en alas de mariposa. Normalmente no afecta mucosa oral. Y se cree que estaría relacionado a rasgos inmunitarios del lupus por la localización. Es más, en algunos estudios se ha visto que en estos pacientes muchas veces presentan ANA positivo y eso es lo que los relacionaría a su asociación con o lo que le quisieran a asociar un rasgo inmunitario al lupus, ¿no? Felizmente son de curso bastante benigno. Y ven, esto es, ¿no? La afectación a nivel de la zona de mejillas como en ala de mariposa. Otra variedad del pénfigo, el pénfigo superficial, el pénfigo foliáceo es el pénfigo foliáceo endémico, ¿no? El pénfigo foliáceo endémico es una variedad única autoinmunitaria que se presenta como un patrón endémico, el que les hablaba, principalmente en niños, adolescentes jóvenes que residen en áreas rurales de la Amazonía, Colombia, Paraguay, Perú, incluso nosotros también tenemos una buena proporción. ¿Qué es lo que se genera? Anticuerpos contra la desmogleína 1. Las teorías son que existe una exposición repetida a picaduras de insectos hematófagos, que son el Simulium pruinosum o el Simulium nigrimanum, que desencadenaría como una reacción cruzada produciendo anticuerpos contra la saliva de los insectos. Y estos existiría una similitud en la estructura entre la saliva de los insectos y la desmogleína 1. Entonces aquí sería la reacción cruzada, ¿no? De modo que los autoanticuerpos van a atacar pues esta parte de la estructura de los insectos, pero a su vez también van a atacar indirectamente a la desmogleína 1 produciendo de esta forma la acantólisis, ¿no? Por eso es que se ha visto que suele ser endémico, pues porque son familias que suelen ser afectadas o zonas que suelen ser afectadas pues por esta reacción cruzada. Aquí lo que vemos es la aparición de ampollas flácidas, igual, casi inexistentes, más se ve eritema, costra y descamación. La forma clínica generalizada en el mayor número de los casos va a afectar a todo el cuerpo, incluido cuero cabelludo, va a comprometer el estado general en algunos casos y en la forma localizada pues afecta a las zonas seborreicas, ¿no? Cara, tórax, espalda y cuero cabelludo. Una característica es el prurito intenso que existe en ambas formas. Acá vemos unas imágenes de cómo afecta. Es bastante frecuente la afectación a nivel de las zonas, seborreicas, ¿no? Tórax, cara, cuero cabelludo.
Y como ven, miren dónde está la ampolla, ¿no? Por debajo de la capa córnea. Por eso es que son los pénfigos superficiales. Miren, lo que lo recubre la ampolla es la capa córnea, por eso es que estas ampollas suelen ser bastante más frágiles y muchas veces ya no vemos ampollas. Diferenciales, pues, con enfermedades que produzcan también zonas ampollares, el impétigo ampolloso, la dermatitis pustulosa subcórnea por la localización de la ampolla y el lupus por subcutáneo agudo, pues por la localización de las lesiones. Y por último, el pénfigo paraneoplásico, que se asocia, como su nombre lo dice, a neoplasias subyacentes. Generalmente estas neoplasias suelen ser linfoproliferativas. Lo que se ve es asociación con linfoma no Hodgkin o leucemia linfocítica crónica. El rasgo más constante o el rasgo que lo diferencia de pronto de un pénfigo es que estos pacientes con pénfigo paraneoplásico, uno, que su primera manifestación es en cavidad oral y lo que producen es una estomatitis que suele ser muy poco tratable, a diferencia de, por ejemplo, cuando tenemos una afectación de mucosa oral en un pénfigo, le damos inmunosupresión, en pénfigo vulgar, por ejemplo, le damos inmunosupresores pues y remite. En cambio, en el pénfigo paraneoplásico, la estomatitis suele ser intratable, por más que se le dan pulsos de corticoterapia, pues el paciente no mejora la estomatitis hasta que es tratado pues la neoplasia que subyace al pénfigo, ¿no? Suele ser el primer signo, es grave, suele ser muy dolorosa, suele ser muy agresiva, con presencia de úlceras, costras, muy sangrante, el cuadro es bastante comprometedor en el paciente. Otra de las manifestaciones, porque tiene múltiples manifestaciones el pérfido paraneoplásico, sería la presencia de máculas eritematosas, ampollas también flácidas, similares al pénfigo vulgar, de pronto algunas un poquito diferentes o un poco más tensas, pero algo que también diferencia al pénfigo paraneoplásico del pénfigo vulgar es las lesiones que van a aparecer en diana a nivel de palmas y plantas. Entonces, cuando vemos lesiones que se parecen mucho a un pénfigo, lesiones ampollares que se parecen mucho a un pénfigo, pero tenemos esta característica de la estomatitis intratable y de las lesiones a nivel de palmas y plantas que no las hemos mencionado en el pénfigo vulgar, pues sería un diagnóstico, una forma de diagnóstico clínico diferencial para diferenciar al pénfigo vulgar del pénfigo paraneoplásico. Entonces, esta es la estomatitis que suele ser muy cruenta, las lesiones a nivel de mucosa oral. Y como ya mencionamos acá en el pénfigo paraneoplásico, pues la presencia de ampollas flácidas y puede incluso haber presencia de ampollas un poco más tensas. Luego acá también pues las lesiones se erosionan y van a dejar lesiones costrosas como después de cada proceso inflamatorio ampollar, ¿no? El diagnóstico diferencial, ya hemos dicho que se parece mucho a un pénfigo vulgar. Si ven ustedes, son casi los mismos autoantígenos. Un pénfigoide de algunas mucosas, de pronto por el compromiso de palmas y plantas en forma de estructuras endianas, el eritema multiforme. Otra variedad es el pénfigo herpetiforme. Es una variante poco frecuente del pénfigo. Sus rasgos clínicos, histopatológicos, inmunológicos son muy singulares. Dentro de sus características clínicas son similares a la dermatitis herpetiforme. Lo que vamos a ver son placas eritematosas urticarianas y vesículas que tienen la disposición como si fuera un herpes, ¿no? Ahora vamos a ver las imágenes que suelen ser acompañados de prurito, de buen estado general y que su inmunofluorescencia se comparte como la de un pénfigo normal. El alimento en estos casos son cursos benignos y acá el tratamiento es diferente, ¿no? Responde a Dapsona, que son sulfonas, asociado a ya bajas dosis de corticosteroides. Como ven acá, múltiples lesiones ampollares ya un poco más tensas, pero que tienen una distribución como si abarcara un dermatoma, ¿no?
a diferencia de los restos de pénfigos que hemos visto que pues son más continuos, ¿no? Miren acá mucho ya, es una lesión ya mucho más seca, pero tienen la distribución muy singular, parecida a un dermatoma, y por eso se le describe así como un pemphigo herpetiforme. Ahora vamos a pasar al otro gran grupo de las enfermedades inmunoampollares no acantolíticas, y acá está el gran grupo de los pemfigoides. Entonces, el primero sería el pemfigoide ampollar, que es una enfermedad ampollosa. Lógicamente, si el compromiso está por debajo de la membrana basal, pues la ampolla va a estar subepidérmica, por debajo de la epidermis. Es una enfermedad ampollosa subepidérmica autoinmune más común. A diferencia de los pénfigos que se presentan en adultos, el pemfigoide ampollar es más frecuente ya de los adultos mayores y se presenta como una erupción ampollosa pruriginosa que suele ser generalizada. Vamos a ver que acá también, como vimos en el pénfigo foliáceo, va a tener etapas de presentación clínica, no es una sola. Vamos a ver que los autoantígenos son componentes de los semidesmosomas, los que unen queratinocito con membrana basal. Y esos componentes, que son componentes de la membrana basal, son las proteínas semidesmosómicas B180 y BP230. Son enfermedades crónicas, como todas las que hemos visto, que se caracterizan porque mejoran y pueden volver a reagudizarse. Entonces, esta es la epidermis, lógicamente este será el queratinocito basal. Esta es la membrana basal con su lámina lúcida, densa y subdensa, y aquí están las estructuras que son reconocidas como ajenas, ¿no? Que es la proteína hemidesmosómica 180 y la proteína hemidesmosómica 230. Estos son los que se comportan como autoantígenos. La patogenia, lógicamente, es desconocida y ya hemos visto que los autoanticuerpos van a ir contra estas dos proteínas, que es la 230 y la 180, o también llamado colágeno 17. Se asocian a enfermedades autoinmunitarias, sí, a lo que más se asocia es a miastenia, anemia perniciosa, artritis reumatoide, LES, tiroiditis, psoriasis. Dentro de las características clínicas le dije que acá también habían dos fases. Estaba la zona del pemfigoide no ampolloso, donde va a existir una etapa prodrómica donde no hay síntomas específicos. Generalmente estos pacientes debutan con un prurito muy intenso sobre piel sana, en la cuales aparecen lesiones muy parecidas a las que aparecen en las urticarias, ¿no? Lesiones tipo placa, muy parecidas a las lesiones estas ronchosas de las ronchas, tipo roncha en la urticaria, donde pues se ve la placa de edema que forma la roncha y la zona central un poco más clara. Pero este prurito intenso pues es por meses, ¿no? Es a diferencia de la urticaria, que suele ser un poco más rápida y espontánea, ¿no? Y esto es como se aparece, ¿no? Placas grandes, muy pruriginosas, con la zona un poco más clara. Y lógicamente después esta evoluciona a la fase ampollosa, donde ya se van a ver estas ampollas que suelen tener la característica, es de la zona urticariana o la placa urticariana, y luego pues la presencia de estas ampollas. Y estas ampollas, al tener como techo, toda la epidermis, pues lógicamente van a ser ampollas mucho más tensas, mucho más evidentes, ¿no? Y mucho más fuertes, que incluso nosotros al tocarlas, al querer romperlas, es de difícil manipulación. Entonces acá la característica principal es que las ampollas van a ser tensas, a diferencia de los pénfilos, duras, de difícil manejo. Pueden ser mucho más grandes, de 1 a 4 centímetros. Igual el líquido es transparente. Lógicamente, como todas las ampollas, cuando se rompen van a dejar erosiones. Su distribución suele ser más simétrica. Miren la localización a nivel de las zonas flexoras de las extremidades, tronco, zonas inferiores. Acá tampoco van a dejar cicatriz, solamente manchas hiperpigmentadas. Y otra diferencia con los pénfigos es que acá no vamos a encontrar Nikolsky. Acuérdense que no simulamos la candolisis que hemos simulado en los pénfigos. El compromiso es raro también, entre 10 a 30%.
Y lo que sí se ha visto es la presencia de eosinofilia, tanto a nivel sérico como a nivel de la inmunopatología, ¿no? Cuando tomamos la biopsia. Entonces, estas son las clásicas ampollas tensas que vemos en el pénfigo. Miren la base eritematosa, estas muy parecidas a zonas urticariales, zonas de ronchas extensas, ampollas nuevamente tensas que cuando intentamos pues manipularlas fácilmente no se van a romper. Acá básicamente ampolla tensa y lógicamente ya pues ampollas que están secando y dejan zonas erosivas. El diagnóstico, la clínica nos ayuda un montón por el tipo de ampolla que tienen estos pacientes, ampollas tensas, duras y el Nikolsky negativo. Podemos hacer el diagnóstico histopatológico donde vamos a encontrar la ampolla por debajo de la epidermis, los depósitos lineales de tipo IgG en la membrana basal. Acá está la ampolla toda por encima de la epidermis y acá la ampolla, ¿no? Por debajo de la epidermis. Los eosinófilos, estos rosaditos, que van a estar presentes, como les dije, tanto en sérico como en la histopatología. Y en la inmunofluorescencia, pues vemos el IgG en toda la banda que sería la membrana basal, ¿no? IgG. Entonces, diagnósticos diferenciales en la fase no apoyosa, donde no hay ampollas, solamente las placas urticariformes, una dermatitis de contacto, una dermatitis por urticaria. En las fases apoyosas, una picadura por insectos o una dermatitis de contacto, ¿no? El tratamiento generalmente en los casos de pemfigoide ampollar, pues el tratamiento suele ser, como los cursos son más, menos agresivos, pues si es un pemfigoide ampollar localizado, corticoides tópicos, cremas tópicas con corticoides de alta potencia van perfecto, mejoran las lesiones, las ampollas. Pero si hubiera una diseminación, ya corticoides orales, generalmente la prednisona, agentes inmunosupresores igual a cetoprina, metoclopramida, ciclofosfamida, pulsos de metilprednisolona, ¿no? Otros ahorradores, pues las sulfonas, las tetraciclinas, el micofenolato como ahorradores de corticoides, ¿no? Y por último, la dermatitis herpetiforme, que es nuestra última enfermedad inmunoampollar no acantolítica. La dermatitis herpetiforme es una enfermedad ampollar autoinmune. Es la manifestación cutánea de lo que sería la enfermedad celíaca por hipersensibilidad al gluten. Lo que vamos a ver es la presencia de autoanticuerpos tipo IgG dirigidos contra la transglutaminasa epidérmica expresada en la epidermis y las papilas dérmicas. Se asocia, como ya hemos dicho, en 100% a la enfermedad celíaca, sería la expresión clínica de piel de la enfermedad celíaca. Es poco frecuente, pero generalmente esto aparece en edades de personas más jóvenes, ¿no? A diferencia de los pénfigos o penfigoides que hemos visto el día de hoy. Y no tiene un predominio por el sexo. Las características, pues la presencia de pápulas, placas eritematosas, sobre las cuales se asientan vesículas también un poco tensas y escoraciones. Una característica sine qua non es el prurito intenso que sienten estos pacientes en las lesiones. Y la localización generalmente es en zonas extensoras, ¿no? Lo que más vemos es compromiso de codos, rodillas, como vemos en esta imagen, múltiples lesiones vesiculares en codo y rodillas, ¿no? Y suele ser simétrica, ¿no? Lo que se presenta en un codito generalmente lo vemos en otro, pero lo que más vemos es compromiso a nivel de zonas extensoras como son codos y rodillas, ¿no? Que son lo más frecuente. Acá, múltiples lesiones vesiculares en rodillas. Ven acá, es lo que se hacía, es lo que más clásico vemos, ¿no? Las pápulas y sobre ella, pues, las ampollitas vesículas o ampollas bastante tensas. El diagnóstico generalmente va a necesitar de una ayuda de una biopsia, histopatología, y lo que se van a ver es la zona de las vesículas por debajo de la epidermis, ¿no? Acá van a ver presencia de microabscesos en la parte superior de las papilas y el depósito intragranular de IgA
en la unión dermoepidérmica, ¿no? Lógicamente los que se comportan como anticuerpos IgA antiendomicio, antitransglutamitasa epidérmica. Si podemos hacer inmunofluorescencia y encontrarla, pues bien. ¿Ya? La ampolla subepidérmica, acá está. Y bueno, cuando hacemos inmunofluorescencia, pues lo que pinta a nivel de las papilas, ¿no? Diagnóstico por la localización en eczema tópico, un eczema de contacto, es lo más frecuente. Lógicamente, si estamos hablando que es una manifestación cutánea en la enfermedad celíaca, pues se recomienda evitar la dieta en gluten para evitar pues los brotes. Si ya está instalado el uso de sulfonas como la dapsona de 25 a 50 miligramos día y aumentar la dosis hasta 4 veces más hasta la remisión del cuadro, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctora. Ya, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, Doctora, disculpa, yo tengo una pregunta. a ver, En caso de las variantes, ¿se tratan iguales? ¿de qué variantes, por ejemplo? Por ejemplo, del caso del pérfido vulgar. Sí. Claro, sí, igual hay que dar corticoterapia, porque acuérdate que el origen es el mismo, son enfermedades autoinmunes. Lo que va a variar de pronto es la respuesta, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los pénfigos vulgares son de pénfigo vulgar o pénfigo eh, para neoplásicos, las respuestas no son tan buenas y las evoluciones suelen ser un poquito más tórpidas, a diferencia del pénfigo foliáceo que suelen ser cursos más benignos. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, gracias. Ya, listo. Muy bien, entonces ahora sí creo que ya no hay más preguntas, ¿no? No, doctora. Ya. Doctora. Listo, chicos. Entonces, daríamos por concluida la clase. Buenas noches.